1750 era una economía preindustrial, de antiguo régimen, típica del feudalismo europeo. En Alcoy aún en 1750 dominaban las actividades agrarias, aunque la manufactura había crecido ya de forma muy importante, y se podría describir como una localidad de tamaño mediano, ¿vale? Aún no se podría considerar como un núcleo urbano como tal, aunque le faltaba muy poco tiempo para superar los 10.000 habitantes en aquella época, estaría sobre unos 7.000, 8.000 habitantes, con una agricultura bastante desarrollada para lo que sería el patrón de la época, fundamentalmente una agricultura de secano bastante extendida por el territorio, donde cada vez la viña iba desplazando cada vez más a los cereales como producto típico del secano y como producto también de una agricultura bastante comercializada, porque la propiedad de la tierra estaba muy concentrada, y luego unas huertas muy fértiles, ¿eh? Aunque ahora la ciudad de Alcoy no parezca un espacio propicio para tener una agricultura desarrollada, si nos reducimos el casco urbano a la época que era en 1750, que es básicamente lo que se encuentra entre los dos ríos, el resto, en la zona donde Alcoy se ha producido los ensanches, eran terrenos de huerta, ¿eh? Huertas muy feraces, donde se tenían varias cosechas al año, donde se producían fundamentalmente los cereales que aún en aquella época probablemente aún podían autoabastecer en épocas normales a la población. Y junto a esto una actividad manufacturera cada vez más importante, ¿eh? Alcoy siempre había tenido tradición manufacturera en la especialidad de tejidos de lana, la fabricación de paños. Desde casi sus orígenes se puede datar esta fabricación, y con una época bastante importante de crecimiento durante el siglo XVI, y luego durante el siglo XVIII un crecimiento también muy importante. En 1750 ya la industria estaba bastante concentrada, no en fábricas, pero sí en cuanto a la gestión de la producción. Sí, había un relativamente pequeño número de empresarios que formaban parte del gremio, se llamaban los paraires o pelaires en castellano, que organizaban todo el proceso de producción, ¿eh? Eran los que se encargaban de comprar la materia prima, prepararla, repartirla para que se trabajase y se convirtiese en hilo, luego repartir el hilo para que se pudiese tejer, recoger ese tejido y llevarlo a los sitios donde se acababa y luego comercializarlo, ¿eh? Esta es la función de esta gente, y por lo tanto había una constelación de pequeños productores que o bien caldaban la lana o hilaban. Estas dos actividades, además, ya en esta época se realizaban una buena parte de ellas fuera de la ciudad, especialmente el cardado del estambre, que es una de las dos partes de los dos hilos que se utilizan en el tejido, y el hilado. Y también habían tejedores que trabajaban en sus propias casas, y también habían bataneros, cintoneros, es decir, una producción dispersa, pero con una gestión empresarial centralizada. Y eran estos, lógicamente, los que se encargaban de vender esos paños. En realidad llegaron a fundar dos compañías de comercio, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos más información de una que de la otra. La otra apenas si conocemos el hecho de que se fundó. La compañía de comercios trataba fundamentalmente, por lo que se deduce de la documentación, que tampoco es que sea demasiado abundante, fue una iniciativa de los principales productores de paños, estos pelaires, ¿eh? Que estaban dentro del gremio y que eran básicamente los que agrupaban las demandas provenientes del ejército, ¿vale? Porque uno de los principales consumidores de los tejidos alcoyanos era el ejército borbónico. Es una novedad muy importante respecto a las épocas anteriores, en el siglo XVII o XVIII. El Estado no era consumidor
de grandes cantidades de paño, ¿vale? La única noticia que tenemos en el siglo XVI que se compraban piezas de paño muy burdo para los condenados a galeras, los galeotes, ¿vale? Pero en el siglo XVIII aparecen los ejércitos que aún no son ejércitos nacionales, pero están en vía de constituirse, porque aparece la conscripción obligatoria universal y los ejércitos se hacen muy grandes en tamaño, por lo tanto los ejércitos crecen y eso implica que hay que abastecer las tropas y hay que uniformarlas. También aparecen los uniformes tal y como se conciben más o menos hoy en día, ¿no? Y para esos uniformes se necesitaba evidentemente tejido. Fundamentalmente los uniformes de los soldados se elaboran con tejidos de lana, con paño, ¿vale? Incluso en el Japón también, que la lana era un tejido poco utilizado. Cuando se modernizan a mediados del siglo XIX y el ejército de Japón se hace moderno, uno de los elementos que se introduce es la manufactura de la lana, que hasta ese momento no existía o existía de forma muy marginal, y se utilizaba más otro tipo de tejidos precisamente para abastecer a los ejércitos modernos que se están constituyendo en aquel momento. Y lo que hace la compañía es eso, es decir, los que tienen grandes pedidos del ejército tratan de formar una especie de cártel, se podría llamar, para tratar de que su oferta fuese coordinada, ¿no? Es difícil de valorar el impacto que tuvo, porque realmente duró poco tiempo, ¿eh? Solo son apenas unos 5 o 6 años los que estuvo en marcha esta compañía, y no nos ha dejado suficiente documentación como para valorar si el impacto fue muy grande o no. Se supone que sí, que el impacto sería grande porque una compañía de comercio formada por los principales pelaires fabricantes implicaba que prácticamente, si no todos los trabajadores de Alcoy, sino la inmensa mayoría de ellos trabajarían para este grupo empresarial, con lo cual el proceso de subordinación de los trabajadores respecto al empresariado tendría un hito muy importante en la época de esta compañía. Bueno, la Real Fábrica de Paños aparece con este nombre a partir de 1723 aproximadamente, ¿vale? Aunque el hecho es que existían con anterioridad, porque la Real Fábrica de Paños en realidad es el gremio de pelaires cuyas primeras ordenanzas que conservamos por escrito son de 1561, aunque hay noticias de que en 1497 ya existirían ordenanzas escritas de este gremio. Y hay más noticias de principios del siglo XIV en el que se habla de oficios, ¿vale? Por lo tanto, de algún tipo de organización de carácter gremial, aunque no tuviese una normativa muy definida, ¿vale? El gremio de pelaires, que se crea, insisto, en 1561, se transformó a principios del siglo XVIII en Real Fábrica de Paños. En realidad, la transformación no supone nada, sencillamente es un título que se le otorga por parte de la monarquía a esta institución, ¿vale? Es algo que ocurrió en otras partes, es decir, en el siglo XVIII la monarquía borbónica creó reales fábricas, es decir, invirtió directamente, como por ejemplo la Real Fábrica de Paños de Guadalajara, que era una empresa, hoy llamaríamos empresa pública, aunque en aquel momento era una empresa del rey, ¿vale? Pero para entendernos, era una empresa financiada con dinero de la Hacienda Real, y era una gran empresa, ¿vale? Pero luego también se dieron el título de fabricante o de real fabricante a personas individuales, ¿vale? Como una especie de trato de favor, como agradecimiento, como premio. El caso de Alcoy es especial porque es el único lugar donde a un gremio se le otorga el título de real fábrica, lo cual le otorgó privilegios bastante importantes. Y lo que no sabemos exactamente es por qué se produce esto, es decir, qué explica esta particularidad tan grande del caso alcoyano, aunque podemos imaginarlo, ¿eh? En el sentido de que
todo apunta a que Alcoy era cabeza de corregimiento y formaba parte de los corregimientos de carácter militar. Es decir, el corregidor, el jefe del partido, era un militar. No todas, eso fue una reorganización que se produjo en el siglo, a principios del XVIII, una vez que se conquista por parte de las tropas castellanas, conquistan el territorio del Reino de Valencia y se establece lo que se llama la nueva planta. Hay una nueva estructura, organización territorial, que se inspira bastante en el modelo francés. Y se divide el territorio en una especie de un modelo parecido a las prefecturas francesas, se llaman corregimientos, imitando el nombre castellano, y en cada uno se pone un corregidor. En Alcoy era la cabeza de partido y el corregidor era un corregidor militar. Tiene que tener alguna relación el hecho de este corregidor militar con el hecho de que a partir de 1720, 20 y pocos, los fabricantes alcoyaneses empiecen a producir tejido para el ejército y empiecen a tener compras del rey, y eso es fundamental. Por estas razones por las que se producen también luego las exenciones y los privilegios que van a obtener este grupo de gente, ¿no? La Casa de la Bolla es el nombre con el que se conoce popularmente en Alcoy el establecimiento o el edificio donde estaba la Real Fábrica de Paños y donde anteriormente, aunque no estaba en ese mismo lugar exactamente, estaría el edificio del gremio. Bueno, sí que estaba en ese lugar, lo que no tenía era ese edificio, ¿vale? ¿Por qué se llama Casa de la Bolla? Porque en la Corona de Aragón había un impuesto que en algunos lugares estaba en manos del rey, que era una especie de sello de plomo que se colocaba en los paños que se iban a vender. Una vez que el paño estaba acabado, se sellaba con un plomo y este sello se llamaba bolla, ¿vale? En el caso de Alcoy nunca fue un impuesto que se pagaba a ninguna autoridad, sino que una especie de autoimpuesto del propio gremio de pelaires, ¿vale? Con la bolla se garantizaba, se pagaba una pequeña cantidad y se garantizaba que el paño estaba hecho en Alcoy por un fabricante que además tenía su propio logo, por entendernos, que estaba registrado en los registros del propio gremio de pelaires, ¿vale? La Casa Bolla se establece, primero estaba en la calle Mayor, ¿vale? Luego en la calle Santa Rita, que es donde existe ahora el edificio de la Real Fábrica de Paños. A finales del siglo XVI y principios del XVII se construye un tirador en un lugar donde se secaban los paños. Una vez que estaban tejidos, tenían que limpiarse y abatanarse, ¿vale? Y por lo tanto tenía que pasar por un proceso bastante largo y complejo, durante el cual el paño, por un lado, se le limpiaba con jabón o con otras sustancias, a veces con algún tipo de lejía, ¿vale? Y además se le abatanaba, ¿vale? Con lo cual el paño lo que hacía era reducir de forma importante su tamaño. Para que el paño fuese regular, ¿vale? Porque después de ese proceso no podía deformarse, se tenía que extender en un sitio donde no se pudiese ensuciar y donde se pudiese secar de forma uniforme. Para eso estaba el tirador, ¿vale? Donde no había tierra, era un lugar enlosado, donde habían partes que estaban tapadas y habían lugares donde se podían extender clavados sobre maderas, como una especie de tendederos, ¿vale? En este mismo lugar es donde a finales del siglo XVIII se construye la actual casa, ahora se conoce como Casa de la Bolla, y el tendedero tirador se traslada a otra parte, que es donde está la escuela industrial, en el viaducto, donde también se trasladará a principios del siglo XX, cuando se construye la escuela industrial, y se traslada a la zona de Olivera.
A ver, el motivo es el otorgar un tipo de privilegio a la manufactura alcoyana, y especialmente a los trabajadores que trabajaban en ella. Tiene mucho que ver con el otorgamiento del título de Real Fábrica de Paños y en general con la política mercantilista que practicó la monarquía borbónica de tratar de estimular la actividad industrial o manufacturera. Y como te he comentado antes, se invirtió en manufacturas propias, por ejemplo la Real Fábrica de Paños de Guadalajara, pero también habían otras de tapices en Toledo, o de cerámica en Talavera, y habían varias manufacturas reales con dinero del propio rey, pero también se trató de estimular la producción manufacturera mediante la concesión de privilegios específicos. El título de Real Fábrica que se daba a algunos fabricantes tenía este objetivo, y normalmente lo que suponía era la exención de algún tipo de impuesto. Por regla general, los impuestos que se pagaban en los realengos, es decir, en los territorios que eran señorío del rey, se eximía de estos impuestos, y en algunos casos iba un poco más allá, ¿vale? En este caso, en el caso de Alcoy, lo que se hizo es, desde el primer momento, se eximió del pago del equivalente, que era un impuesto que al principio era muy gravoso. A lo largo del siglo XVIII fue perdiendo importancia, porque en el País Valenciano se pagaban pocos impuestos al rey, y el equivalente, que lo pagaban en todas partes, se introduce a principios del siglo XVIII, que después de la victoria de la monarquía borbónica, era muy elevado, pero como prácticamente no era una cantidad fija, que no se tocó durante todo el siglo, el incremento de los precios y el incremento de la riqueza durante el siglo XVIII hizo que ese impuesto acabase convirtiéndose en algo muy poco relevante. Y era un impuesto bastante moderno, porque se pagaba en función de la riqueza de cada contribuyente, ¿vale? Pero hasta 1760 y algo, los miembros del gremio, y en general todos los relacionados con la fábrica, estaban exentos del pago del equivalente. Aunque se les registraba, no pagaban. Y también estuvieron exentos de las quintas, con lo cual lo que hacía era que los trabajadores del textil tuviesen unos privilegios de los que no gozaban los trabajadores de otras actividades, por ejemplo de la agricultura, lo cual también permitía que el trabajo no fuese tan caro para los fabricantes, puesto que habían compensaciones que no monetarias, en este caso, a través de ese tipo de privilegios, ¿no? Bueno, es un descubrimiento bastante reciente, en este caso del director del archivo municipal, que ha descubierto documentación donde se indica que algún fabricante alcoyano facturó telas para los ejércitos de la República de los Estados Unidos, la incipiente República, los ejércitos de liberación de George Washington, etcétera. Algunos de sus uniformes estaban confeccionados con paños tejidos en Alcoy, lo cual, por otra parte, es bastante razonable, en el sentido que el paño alcoyano se utilizaba por el ejército español, y era una de las formas en las que la monarquía española, que se alió con Francia, con los insurrectos de las colonias americanas, una forma de contribución material a sus aliados, en este caso, para un ejército que en aquel momento se formó de forma muy rápida y que era un tipo de ejército insurreccional nacional en sus orígenes, ¿no? Bueno, los avances durante todo este periodo, a principios del siglo XIX empiezan a haber cambios más importantes, tienen que ver sobre todo con el cambio en las calidades de tejidos que se producían. En términos generales, un tejido de mayor calidad conlleva más exigencias en muchísimos aspectos que un tejido de menor calidad. Los tejidos de menor calidad tienen lana más vasta,
la hilatura es más fácil de realizar, el hilo es más grueso, los paños tienen menos cantidad de hilo por centímetro cuadrado y por tanto también menos cantidad de lana y con una lana de menor calidad también, ¿vale? Eso quiere decir que ni para la financiación del proceso se requería mucha inversión, ni tampoco se requería mucha especialización para hacerlo, ¿vale? Conforme los mercados van cambiando y se demandan tejidos de cada vez mayor calidad, la fabricación de estos tejidos de mayor calidad implican, por un lado, que se tiene que gastar más dinero en el proceso en iniciar el proceso de producción, fundamentalmente porque la lana es más cara, pero también porque el tiempo es mucho mayor y porque la especialización de la mano de obra también es mucho mayor, ¿vale? Con lo cual, piensa que el principal problema de las manufacturas preindustriales era que, como eran procesos descentralizados fundamentalmente, tenían un tiempo muy grande entre el que se iniciaba el proceso y el que el producto acabado se vendía, ¿vale? Eso en economía indica que se entiende como que el capital circulante es muy elevado, ¿vale? Cuanto mayor es la calidad del paño, mayor es el capital circulante que se tiene. Es decir, yo, que soy un fabricante, compro lana a un comerciante de Segovia, lana de merino de buena calidad, ¿vale? Que me cuesta un dinero importante, y a partir de ese momento tengo que primero transportarla si no me la han traído a casa, ¿vale? Llevarla a casa, clasificarla, prepararla, ¿vale? Llevarla, una parte de ella a cardar, la parte que se tenían que cardar los estambres, ¿vale? Las urdimbres se cardaban normalmente en las propias casas de los fabricantes. Una vez que esa lana está cardada, tenía que llevarla a las hilanderas, porque fundamentalmente eran mujeres. Piensa que la cantidad de hilanderas que se necesitaban para mantener un telar produciendo a pleno rendimiento, en el caso de la lana es difícil de saber, y aquí no lo sabemos demasiado bien, pero para hacernos una idea, en el caso de la industria algodonera británica, antes de la aparición de las primeras máquinas, se necesitaban como entre 10 y 12 hilanderas trabajando a tiempo completo para mantener trabajando un telar a tiempo completo, con lo cual se necesitaba mucha gente para poder producir ese pañuelo. Eso obligó a que cada vez la producción se extendiese más fuera de la localidad. A principios del siglo XVIII, en algún documento llega a citar hasta 42 poblaciones que trabajan para las fábricas de Alcoy, en un radio bastante amplio, pero que fundamentalmente abarcaría sobre todo el propio corregimiento y alguna zona limítrofe. Y yo tengo sospechas de que probablemente a principios del siglo XIX, incluso hasta en Almansa, podría estar hilándose para las fábricas alcoyanas. ¿Qué quiere decir eso? Que eso encarece muchísimo los costes, porque tienes que llevar la lana cardada y recoger el hilo para tejerlo en la ciudad. Una vez tejido se tiene que acabar, y una vez acabado y encajonado, planchado y todo esto, se tiene que llevar al lugar de producción, con lo cual el proceso es muy complejo, muy largo, y la cantidad de dinero que se invierte es muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se incrementa la calidad del tejido, se incrementa la especialización, y por lo tanto hay un incremento también importante de la productividad del trabajo. Pero sin embargo hay pocas novedades desde el punto de vista de los procesos, porque los procesos básicamente varían muy poco. Y solo será cuando a finales del siglo XVIII, cuando sobre todo la extensión del cardado y del hilado era tan grande, cuando los fabricantes empiezan a plantearse la posibilidad de concentrar la producción, ¿vale? en fábricas. Ellos hablan de casas fábrica en aquel momento, ¿vale? Y el principal problema que tienen las casas fábrica es que si no hay un incremento de la productividad muy grande, se necesitan enormes instalaciones para tener a toda la gente allí trabajando. Con lo cual es cuando aparece la mecanización, es decir, aparecen las primeras máquinas. En Alcoy las primeras se ponen en funcionamiento en 1793,
porque en 1791 un fabricante alcoyano ve en Cádiz unas máquinas de cardar y hilar algodón. Se supone, por lo tanto, que serían unas spinning jennies, ¿vale? Que son las primeras máquinas hiladoras de algodón que existen. Y se montó un viaje patrocinado por la fábrica de paños en la que un carpintero de la localidad, bueno, en realidad era de Gijona, pero trabajaba aquí en Alcoy, se va allí, las mira cómo funcionan y las reproduce cuando llega aquí, lo cual supone además un nivel de habilidad técnica bastante importante. Esas máquinas se ponen en funcionamiento, pero por alguna razón dejan de estar. Lo que es seguro es que en 1793 están en funcionamiento. Durante el periodo que va entre 1793 y 1800 probablemente dejan de funcionar. No se sabe si es que la adaptación no fue adecuada, si la cantidad de hilos que producían no era suficiente, o si hubo resistencia por parte de los trabajadores a la adaptación de estas máquinas, incluso probablemente algún episodio de ruptura de máquinas, ¿vale? Que sí que se da con toda seguridad cuando en 1819, bueno, en 18 en realidad, se vuelve a experimentar. En este caso se va a Bilbao a comprar unas máquinas que sí que se habían visto funcionar, ya más modernas, también aún en spinning jennies, pero eran bastante más desarrolladas. Se compran en Bilbao, se montan. Aquí sí que hay un proceso en 1821 rudita muy importante porque se rompen esas máquinas por parte de los trabajadores, pero ahí el proceso ya no se detiene, es decir, esas máquinas se reconstruirán y se irán adaptando, se irán componiendo de tal manera que a mediados del siglo XIX ya el proceso de hilado ya es un proceso absolutamente mecanizado. Bueno, pues es difícil de saber porque la guerra del francés supuso una desarticulación económica muy importante a todos los niveles, ¿vale? Y rompió los mercados nacionales y rompió los mercados internacionales. Y una parte de la producción alcoyana, como hemos visto en el caso de la guerra de independencia americana, no se quedaba en el territorio peninsular, sino que se exportaba. Y los problemas marítimos que incluso son anteriores a la guerra del francés, porque la guerra del francés se dice en 1808, pero la alianza franco-española contra Gran Bretaña es anterior. Hay desde 1802 que hay problemas importantes en el tráfico marítimo. Y luego la guerra francesa lo que hace es desarticular completamente el mercado interno, con lo cual los fabricantes alcoyanos tuvieron muchísimos problemas para sobrevivir durante esa época, en una época además en la cual el proceso de crecimiento de la industria había sido tan grande que Alcoyano se podía considerar a principios del 19 como una ciudad eminentemente industrial, ¿eh? Si aún en 1650, como hemos hablado antes, probablemente aún la mayoría de la población se dedicaba a las actividades agrarias, es difícil que, vamos, lo que seguro en 1820 no más del 20% de la población se dedicaba a estas actividades, ¿vale? Lo cual quiere decir que era una ciudad eminentemente industrial, que dependía además de esto porque la mayor parte de la población dependía para su subsistencia, incluso materialmente, de los sueldos que se cobraban en el textil. Y de hecho hay algún testimonio que indica que, si no recuerdo mal, las palabras eran que la situación, un fabricante diciendo una carne me tiene con mucha zozobra por los trabajadores que los infelices operarios, les llama, que están en situación problemática y que probablemente no fuesen demasiado dóciles, ¿no? Además, luego la guerra del francés demuestra un nivel de revolta social muy importante que en el caso alcoyano difícilmente se canalizaría a través de una revuelta antifeudal como las que se dieron en la mayor parte del país valenciano, sino una revuelta de carácter ya básicamente industrial o protoindustrial. Pues un tropiezo muy importante en el proceso de transformación económica hacia la industrialización y probablemente a medio plazo, sobre todo la pérdida de los mercados americanos, que
hasta ese momento habían jugado un papel muy importante en la industria alcoyana, porque la industria alcoyana se apoyaba sobre tres bases, o tres grandes mercados. Por un lado, los paños de calidades bajas, medianas, que se destinaban fundamentalmente al mercado andaluz, que era uno de los más importantes que tenía la pañería alcoyana. También al mercado interior de Castilla y otros lugares, y especialmente al mercado de Madrid, pero no sé, donde se vendía sobre todo a las casas de nobiliarias, es lo que se llamaba la ropa de librea. Es decir, piensa que las grandes casas nobiliarias tenían miles de criados a su servicio, ¿vale? Se habla de una casa pequeña podía tener más de 1000 personas trabajando a su servicio. A esas personas, estos nobles les tenían que dar de comer, les tenían que dar de cobijo y les tenían que vestir, ¿vale? No les vestían con paños o sedas de lujo, pero sí que les vestían con una ropa adecuada a su nivel, y ahí los fabricantes alcoyanos se ajustaron muy bien a ese segmento de demanda y lo satisfacieron muy bien. El otro era el tema del ejército, los paños que se dedicaban al ejército, que tuvieron mucha importancia. Y el tercer punto de apoyo, que era muy importante, no tanto por la cantidad como por la calidad, que era el mercado americano. Porque a América se enviaban los paños más caros, los más costosos, los que más tiempo costaban de hacer y los que lo que vendían tenían mayor valor añadido, ¿vale? La pérdida de ese mercado, por lo tanto, supuso una quiebra muy importante para los fabricantes alcoyanos, que perdieron precisamente el segmento de mercado más significativo. A partir de ese momento, por ejemplo, van a ser los fabricantes catalanes los que se dediquen a producir ese tipo de paños, porque ya estaban abasteciendo el mercado castellano en esos segmentos del mercado, lo cual les generaba un problema bastante importante a los productores alcoyanos. Además, las formas de comercialización son muy importantes para entender este proceso, ¿no? A ver, los procesos de comercialización son complejos, ¿vale? Fundamentalmente porque, como te he explicado antes, el tiempo de producción es muy largo, ¿vale? Entonces, la estrategia fundamental que se empleaba era la de minimizar el capital circulante que se empleaba en ese proceso, ¿vale? En una economía en la que la moneda era relativamente escasa, se utilizaban muchos mecanismos muy complejos para al final conseguir que la cantidad que se invirtiese fuese la menor posible, ¿vale? Por un lado, por el lado de las formas de adquisición de materias primas y también de retribución de la mano de obra, y por otro lado, por el lado de la venta de los paños, ¿vale? ¿Cómo se hacía eso? Pues una estrategia que era muy importante, es procurar la existencia de retornos, que eso también existe en el comercio. Es decir, yo si me llevo un camión con contenedores, mejor dicho, si voy a traer un camión de contenedores de China, tendré que ver la manera de que un barco, ¿vale? Un buque. Tendré que ver de qué manera puedo conseguir que ese buque, cuando llegue al puerto de Valencia, descargue los contenedores con productos chinos y vuelvan a cargarlo con otros contenedores, con productos de otras partes, para que no se vaya de vacío, ¿vale? Porque así los costes del transporte se bajan a la mitad, ¿vale? Por lo tanto, hay una relación bastante importante entre los lugares donde se compran las materias primas y donde se venden los paños. Muchas zonas andaluzas, por ejemplo, donde se venden paños, son zonas donde además se compra lana, y eso también ocurre en el caso castellano y en otros casos parecidos, o por ejemplo aceite. Es muy probable que una parte del aceite se utilizaban de dos maneras en la industria: una para fabricar jabón y la otra para lo que se llamaba el proceso de enzimación. Es decir, las fibras de lana, para poder ser cardadas, necesitaban ser tratadas con una mezcla de agua caliente y aceite
para poder hacerlas más, y por lo tanto se utilizaba mucho aceite de oliva, ¿vale? Entonces no había otro tipo de aceite. La producción autóctona se hizo insuficiente, había que traerla de otras partes, probablemente el mercado de Mallorca, que aparece a finales del siglo XVIII, principios del XIX, pueda tener como retorno el tema de yo llevo paños porque voy allí a comprar aceite, ¿vale? Esa es una de las formas, ¿vale? Segunda fórmula, ¿cómo le retribuyó a los trabajadores? Procurando no pagarles, o pagarles una vez que el trabajo está hecho. ¿Cómo se hace eso? En lugar de pagarles con dinero, les pago en especias, lo cual, en especia quiere decir, por ejemplo, fundamentalmente en trigo, ¿eh? Lo cual la regulación del mercado de trigo era muy importante, y la fijación del precio del mercado del trigo que se hacía en agosto era importantísima porque de eso dependían también los salarios de la manufactura. La mayor parte de los fabricantes, por lo menos los más importantes, eran además arrendadores de rentas feudales, además de muchas veces tenían vinculaciones con la producción agraria. ¿Para qué hacían eso? Para asegurarse grano, ¿vale? Con lo cual lo que hacían a los trabajadores, en lugar de pagarles, es decir, les adelantaban grano fundamentalmente, que con un balance que luego yo te adelanto grano, ¿vale? Y te doy la lana cardada, cuando me des el hilo hecho, yo sacaremos cuentas de cuánto grano te he dado yo, cuánto hilo me has dado tú y cómo te lo saldo eso en moneda, ¿vale? Siempre una cantidad muy pequeña de moneda, porque la moneda se movía muy poco, ¿vale? Y el tercer elemento es la venta en los mercados, es decir, ¿cómo consigo yo que no tener demasiado capital circulante? En lugar de vender el paño hecho, conseguir que me compren el paño antes de hacerlo, ¿vale? Con lo cual se trabaja mucho sobre pedidos, ¿vale? Un poco una especie de toyotismo del siglo XVIII, se podría decir. Es decir, yo no fabrico, no pongo a producir un paño si no sé que lo voy a vender. Con lo cual, ¿qué es lo que hacían? Si iban, o bien, por ejemplo, el gremio de la Real Fábrica tenía una casa almacén en Madrid, que servía un poco de escaparate, ¿vale? Donde recogían pedidos para los propios fabricantes. El pedido, el encargo, significaba un adelanto de dinero, con lo cual se financiaba una parte del proceso de producción. Lo mismo en las ferias, ¿eh? Se iba a las ferias con unas pequeñas muestras, pero en realidad en las ferias no se vendía el paño, ¿vale? Sino que lo que se hacía era recoger pedidos y adelantos a esos pedidos que luego se desfarían a lo largo del año. De las ferias donde se obtenía fundamentalmente el dinero que se utilizaba en todo esto. De esa forma, además, también se trabajaba un poco de forma flexible, es decir, en aquella época era muy importante, aunque parezca hoy en día nos parece un poco raro, pero es muy importante la moda, es decir, sobre todo los colores cambiaban muchísimo durante en 2, 3 o 4 años. Podría cambiarse fácilmente el tipo de tintes que se utilizaban y que estaban más fashion, ¿no? Diríamos hoy en día, ¿vale? Entonces era muy importante para ellos saber qué es lo que el mercado pedía para poder ajustarse a lo que ese mercado estaba pidiendo, con lo cual ese funcionamiento por pedidos era muy importante. Y en el caso americano se funcionaba muy parecido, con una particularidad, y es que se funcionaba fundamentalmente, y eso lo hacían los fabricantes alcoyanos y también los sereros valencianos, cosa que no hacían, por ejemplo, los catalanes, ¿vale? Y eso tiene mucha importancia para entender qué es lo que ocurrió después de la pérdida de las colonias españolas en América. Y es que se vendía el tejido, los paños, se vendían a unos comerciantes asentados en Cádiz, se llamaban los cargadores de Indias, ¿vale? Estos señores pagaban el paño ya hecho, con lo cual los riesgos que se corrían eran muy pocos. Es decir, evidentemente el beneficio también era mucho menor, porque el beneficio de la venta de un tejido en América era muy alto, ¿vale? Los tejidos producidos aquí, allí valían mucho más dinero, pero se evitaban todo el proceso de tener que armar y montar un barco, hacer una expedición, llevarla a La Habana o llevarla a Veracruz, a venderlo, y luego, claro, todo eso es un proceso muy largo, necesita mucho dinero de inversión previa, ¿vale? Con los cargadores de Indias eso se beneficiaba, se llevaba a Cádiz, se vendía a los cargadores y normalmente se traían coloniales, que se llamaban productos coloniales en los retornos.
productos como el tabaco, como el chocolate, ¿vale? Que eran los que cubrían una parte de los gastos de este proceso. Bien, a ver, evidentemente era muy complicado, sobre todo porque además estamos en una zona de interior, ¿vale? Y el transporte se realizaba fundamentalmente a través de mulos y acémilas, ¿vale? Los arrieros, ¿no? Ni siquiera carros, porque los carros son complicados de mover, ¿vale? Y no había demasiadas carreteras, los caminos eran bastante malos, y entonces lo que había era una recua de mulos donde se transportaban los paños, que además solían, dependiendo de la calidad, pero normalmente solían ir empaquetados en cajas, ¿eh? Y eso es lo que por ahí se llevaban las cosas y se trajinaba de esta forma, ¿eh? No se hicieron demasiadas infraestructuras, aunque sí que en la ciudad se realizaron algunos puentes y algunas mejoras en los caminos de acceso, pero claro, eran mejoras de carácter muy local y que tenían poca repercusión a escala general. El comercio probablemente más importante, una parte de ese comercio se realizaba vía marítima, a través del puerto de la Vila. El camino de la Vila era el camino donde se llevaban los paños, desde donde con embarcaciones de cabotaje se distribuía fundamentalmente para el mercado andaluz, sobre todo en las zonas costeras del mercado andaluz y particularmente en Cádiz, ¿eh? Es muy probable que la chocolatería de la Vila tenga que ver con los coloniales de América, es decir, llevar paños alcoyanos a Cádiz desde la Vila, cuando volvían los trajinantes que llevaban los barcos, volvían, entre otras cosas, con productos, con tabaco, con chocolate, que muy probablemente se quedaba en la Vila para ser procesado allí. Bueno, el parlamentarismo es un valor muy importante desde el punto de vista de la forma política que hemos heredado de las revoluciones liberales, en la que se ha adoptado una forma de gobierno y de legislación que se canaliza a través de partidos políticos que representan a la ciudadanía, y esos representantes lógicamente se reúnen en parlamentos donde se discute y se debate sobre las leyes. Por lo tanto, el parlamentarismo es un valor muy importante, aunque yo entiendo que en la actualidad el parlamentarismo debería estar cada vez más mediatizado por la democracia directa, por la capacidad de los ciudadanos de intervenir directamente en política, que es algo que es muy bueno desde el punto de vista de la propia calidad de la política de la ciudadanía, pero además algo que cada vez más permiten las nuevas tecnologías, que antes era más complicado. Por lo tanto, entiendo que el parlamentarismo es un valor muy importante, pero tiene que estar cada vez más condicionado por la participación directa de la propia ciudadanía en los asuntos políticos. Porque la democracia, que es el segundo de los valores, no tiene sentido si no es realmente lo que su definición etimológica nos dice, ¿no? Que es el poder de la demos, del pueblo, ¿no? Por lo tanto, el poder del pueblo se puede ejercer a través de representantes, pero yo entiendo que el poder del pueblo se tiene que ejercer cada vez más a través del propio pueblo, ¿no? Porque los representantes pueden acabar estando mediatizados o bien por las propias relaciones dentro de los partidos políticos, o peor aún, por las influencias de los grupos, de los lobbies de presión, que se ve de forma muy clara en nuestras democracias, donde al final
pues cuando uno, por ejemplo, en España, podría poner un ejemplo de Estados Unidos, pero son muy bastante similares. En España, cuando uno ve la legislación que tiene que ver con especialmente con la energía o con las eléctricas, no se entiende si no es porque son estas empresas las que fabrican esa legislación que luego aprueban en el Parlamento, ¿no? Por lo tanto, la democracia está muy mediatizada por ese parlamentarismo malentendido y en ese sentido entiendo, y con eso vamos al tercer concepto, que la ciudadanía se ejerce a partir del momento en que el ciudadano es consciente no solo de sus derechos, sino también de sus deberes. De sus derechos, por supuesto, del derecho que tiene, pero también del deber que tiene con la comunidad, ¿vale? Y por lo tanto establecer valores de convivencia y de espacio público, ¿no? Valores republicanos, no tanto en el sentido de la forma de gobierno, que también, sino fundamentalmente en el sentido de entender lo público como algo que es común para todo el mundo y que lo que le pasa a mi vecino me pasa a mí y que lo que se decide en el ayuntamiento tendría que depender también de mi propia decisión y en parte depende de mi propia acción o inacción respecto a eso. Por lo tanto, hay que cambiar también todos esos valores. Es decir, en definitiva, la democracia tiene que ir cambiando en un sentido de una mayor participación de la ciudadanía directamente en los asuntos que la afectan a ella.